¿Listo? El tema de esta tarde es el penúltimo tema del cuarto ciclo del Plan de las Edades y se llama Hasta el último aliento. ¿Listo? En este cuarto ciclo hemos venido explorando la historia de Jesús, ¿cierto? De los cielos a las aguas. Fue el primer tema de este cuarto ciclo, de cómo Jesús se hace hombre y demás. Los que de pronto no lo tienen en cuenta para que lo puedan ver, ¿sí? Lo puedan buscar en la página. Y hemos explorado la historia de Dios. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es más importante con respecto a Jesús? ¿La muerte de Jesús o la resurrección? La muerte, la resurrección, las dos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué es más importante, tu corazón o tu cerebro? Ambas, ¿cierto? O sea, lo uno no quita lo otro, ¿cierto? O sea, lo uno no quita lo otro. Es como yo decirte, ¿qué quieres que te corte? ¿Tu brazo izquierdo o tu brazo derecho? Ninguno. ¿Da? O sea, ¿quién en su sano juicio quisiera que le cortaran algo? O sea, ¿se me hago entender? Sí, claro, no es que tú lo colocaste como desde el punto de vista de que una emergencia y cuál deseas perder, no. Pero cierto, o sea, así sucede con Jesús, o sea, tanto su muerte como su resurrección, sí, ambas son importantes, sí, su resurrección es muy importante, su muerte es muy importante, sí, pero se complementan, ¿listo? Entonces, otra pregunta, ¿todas las personas en el mundo tienen el mismo valor? ¿Todas las personas en el mundo tienen el mismo valor? Por allá están diciendo, no sé, sí, yo creo que sí, depende de la billetera. que están. Tremendo. Esa fue Jessie. Ahora, otra pregunta. Esta pregunta va a ser parte de la que va a guiar nuestra tarde. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Sarita, ¿cómo sabes que Dios te ama? Porque Él es amor. ¿Qué más? No estoy buscando respuestas correctas, estoy buscando respuestas sinceras. ¿Sí? Alguien en la calle te para y te dice, ¿tú cómo sabes que Dios te ama? Porque Dios lo que era más importante para él como sacrificio, el símbolo del amor a Jesús. Porque dio el símbolo, ¿cómo es que es? Porque Dio lo que era más importante para él. el Sacrificio como símbolo de amor por nosotros. ¿Ok? ¿Qué más? Yo lo voy a decir por la gente que me rodea. Por la gente que me rodea. ¿Cómo la canción? En la gente que me rodea te puedo ver. Bueno. ¿Cómo pudiste sentir el amor de Dios esta semana? Yeye. En mi familia. Suena raro, pero porque me llevaron a Melgar. Porque te llevaron a Melgar. ¿Qué más? Porque pudiste vender tu PlayStation. ¿Qué más? Allá en la mesa de Jessie. Porque estoy vivo. Nico, ¿cómo pudiste sentir el amor de Dios esta semana? Porque estoy aquí, o sea, porque sí, porque estoy vivo, porque puedo estar en este momento. Porque estoy aquí, estoy vivo, puedo estar escuchando esto con mucha atención y no pensando en la comida que está frente a mí. ¿Qué más? ¿Por qué? Es que ayer encontramos casa a un perrito que estaba, un perrito callejero. ¿Encontraron un perrito callejero? ¿Han encontrado en casa un perrito callejero? Muy bien, muy bien. Bueno.
En Efesios 3, del 8 al 12 dice: a mí que soy el más pequeño de todos los apóstoles, de todos los santos, perdón, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles, ¿cierto? A las personas, las inescrutables riquezas ¿de quién? De Cristo. Y de sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. ¿Del qué? El misterio que ha estado oculto ¿dónde? En Dios. Que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza mediante la fe en Él. ¿Conforme a qué? Al propósito eterno, ¿no? En la Biblia textual ese propósito eterno es el plan de las edades. Entonces Dios tiene un propósito, ¿cierto? Un propósito ¿qué? Eterno, es un sueño, ¿cierto? O lo que la Biblia textual llama el plan de las edades. ¿Y lo llevó a cabo por medio de quién? De Jesús, ¿cierto? Era un misterio que había estado oculto desde el principio y lo llevó a cabo por medio de Jesús, su propósito eterno del plan de las edades, ¿cierto? O sea que el universo y nuestras vidas son un acto de gracia y de amor. Porque Dios no tenía por qué crearnos, ¿sí? O sea, el solo hecho de que exista el universo, ¿sí? El solo hecho de que el universo esté en funcionamiento es un acto de gracia y de amor. Porque no hay Dios. ¿Qué necesita Dios? Él tiene un sueño, ¿sí? Pero es un sueño que Él mismo creó, ¿sí me hago entender? O sea, es un sueño que Él mismo se buscó porque Dios es suficiente en sí mismo. O sea, Él no necesitaba, ¿sí? Estoy desamparado, ¿no? Él ocupa todo, ¿cierto? Pero Él decidió soñar con un lugar donde habitar. Él decidió soñar con hijos. Él decidió soñar con una contraparte con la cual ser uno. Él lo decidió, pero Él no tenía por qué crearnos. Entonces, el primer acto de gracia de Dios es la creación de todas las cosas. El hecho de que las cosas existan, de que sean, es el primer acto de gracia de Dios. Porque Dios no tenía por qué hacerlo, ¿cierto? Ahí es donde entramos a explorar. Esto lo hemos venido explorando ya. Este es el cuarto ciclo que vamos a cerrar en la siguiente sesión. Que lo encontramos en Génesis 1 y 2. Está Dios, Padre, Hijo y Espíritu, tienen un sueño, ¿cierto? Un propósito eterno. Emprenden el proceso creativo, ¿cierto? Se da en marcha el universo. Aparece la vida humana con miras a tomar del árbol de la vida para llegar a ser habitación de Dios, ¿cierto? Esposa de Dios y familia de Dios, hijos e hijas. Dios le da al hombre, entre muchas otras cosas, ¿cierto? ¿Qué le da? La vida. ¿Qué más le da? Le da su imagen, le da su semejanza, le da dominio sobre todo lo creado, le da comunicación cara a cara con Dios, ¿cierto? Dios se paseaba por el huerto, se nos dice, llamaba al hombre y la mujer por su nombre, y lo invita a participar del sueño de Dios, ¿cierto? Y todo esto lo hace por gracia, ¿sí? Por gracia y amor. O sea, Él no tenía por qué hacerlo. O sea, el solo hecho de que el universo esté es un acto de gracia, ¿sí? De que alguien lo logró, ¿sí? Que alguien puso en marcha todo, por pura gracia. Pero, ¿qué pasó? Lo que vimos en el segundo ciclo. Vino lo que se conoce como el paréntesis o la caída, ¿cierto? Y desapareció el acceso al árbol de la vida. Recordemos lo que pasó en Génesis 3. Aparece un personaje que habla con la humanidad, con la mujer en este caso, y le dice, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿Qué les ha dicho? No comerán de ningún árbol del huerto. ¿Y qué responde la mujer a la serpiente? Del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿qué ha dicho Dios? No coman de él ni lo toquen para que no mueran. ¿Saben qué es lo interesante del huerto? Si ustedes ven la geografía de los ríos que lo rodeaban, el huerto tenía el tamaño casi de un país, o más grande. Si ustedes ven las medidas de los ríos que describe que rodeaban el huerto, si lo colocamos allá geográficamente, sería el tamaño de un país, de una nación. Imagínense ustedes aquí en Colombia, ¿sí? Solamente la ciudad, con que fuera el tamaño de la ciudad. Pero imagínense que fuera el tamaño de Cundinamarca. Imagínense que fuera del tamaño de todo el país, ¿sí? Tienen todo lleno de... Es un huerto hermoso, ¿sí? Hay animales de todo y árboles de toda clase, ¿sí?
Y el Señor les dice, de todos esos miles que hay, ¿sí? Miles de miles, hay uno que no deben comer. ¿Sí? ¿Ustedes dirían, uy, que Dios es tan malo? ¿Sí me hago entender? O sea, todo lo demás, ¿sí? Sin restricción. Pero hay uno solo que no deben comer. Y la mujer dice, Dios ha dicho, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Y la serpiente le responde a la mujer, ciertamente, ¿cierto? Ciertamente no morirán, ¿cierto? No moriréis, la serpiente. Pero Dios sabe que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y continúa el relato en Génesis 3 y nos dice lo que vio la mujer. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, ¿qué hizo ella? Tomó de su fruto y comió, ¿cierto? Y dio también a su marido que estaba con ella. O sea, ahí hay una clave. Que los hombres se quieren lavar, nos queremos lavar a veces las manos. ¿Qué dice ahí? Su marido estaba con ella, ¿sí? Ese es otro tema. Ish guardó silencio. Y él comió. ¿Qué hizo la humanidad? La humanidad pecó, ¿cierto? Se desvió de su propósito. No fue por la caropa de huevos, lo que hablamos hace una o dos sesiones. Pero ¿qué hace la humanidad realmente? Vean, yo quiero que vean esto porque esto es clave para que ustedes puedan aprender del amor de Dios y amar a otros. La humanidad emite un juicio acerca de Dios. La humanidad juzga a Dios con sus acciones, con tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuál fue el veredicto? El veredicto fue, Dios no nos ama, Dios no es confiable, por decirlo de otra manera. Dios no es confiable. ¿Por qué? Porque miren lo interesante. La mujer dijo que Dios les había dicho una serie de cosas. Dios dijo, no comerán de él, ¿cierto? Y la mujer, ¿qué es lo primero que ve? O la humanidad, más bien, que el árbol era bueno para comer. Sí, o sea, Dios les dice, no coman de él. ¿Y qué es lo que ve la mujer? El árbol es bueno para comer. Y emite un juicio, o sea, Dios dice que no lo comamos, pero es un árbol que es bueno para comer. Fuera de eso, la misma mujer dice que Dios le ha dicho en algún momento, no lo toquen. Y la mujer se da cuenta de algo y dice, es agradable a los ojos. ¿Por qué no lo voy a tocar? Sí, es agradable a los ojos. Sí, empieza a haber un juicio en contra de Dios. No coman de él, pero el árbol es bueno para comer, se da cuenta ella. No lo vayan a tocar, pero es agradable a los ojos. O sea, ¿qué está diciendo aquí? No tiene espinas, no es como el lulo, ¿sí? No tiene pelitos que te van a rascar y te van a hacer daño, ¿sí? No tiene ningún ácido que se le esté saliendo y que lo vayas a tocar y te vaya a hacer daño. ¿Sí ven? Empieza a emitir un juicio sobre lo que Dios había dicho. Dios dijo esto, pero ¿qué tiene de malo? Dios dijo esto, pero yo no veo las cosas así. ¿Sí ven lo que empieza a hacer la humanidad? Empieza a juzgar lo que Dios ha hecho. Y Dios les dice, para que no mueran. ¿Y ella de qué se da cuenta? El árbol es deseable para alcanzar sabiduría. ¿Sí? Y emite un juicio con respecto a lo que Dios ha dicho. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, Dios dice, te conviene obedecer. Y el hombre dice, ¿pero qué tiene de malo? ¿Sí? Es que siempre que digo esa frase me imagino a algún hombre diciendo, ¿pero qué tiene de malo? Así. Algún bolicón grande. Bueno, en fin, así como todos nosotros. Me imagino a mí mismo diciendo eso. ¿Sí? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Sí? O sea, el hombre, Dios le dice, te conviene obedecer. Y el hombre emite un juicio. Y al emitir un juicio y no creer lo que Dios dice, ¿qué está diciendo en otras maneras? Dios no es confiable. Dios te dice, no te unas en yugo desigual. Cuando tú entras en una relación, sea sentimental y demás, que es en yugo desigual, ¿qué estás diciendo? No se ve tan malo, ¿sí? Dios no es confiable. Eso es lo que estás diciendo. Dios no me ama. Porque si tú creyeras que Dios te ama y que Dios es confiable, confiarías en lo que Él dice. Entonces ellos emitieron un juicio acerca de Dios. Seréis como Dios, era la promesa de la serpiente.
Y ellos asumieron esa posición. Dios no es confiable. La Biblia dice una cosa, pero yo opino otra porque no hay que ser tan radicales. Dios no es confiable, es lo que se está diciendo. ¿Sí? Es muy interesante. Entonces, el hombre emite, ¿sí?, juicio, y este juicio lo lleva a creer, ¿sí?, primero que todo, que Dios es egoísta. Porque el egoísmo es la antítesis del amor. No es el odio, es el egoísmo. Porque el amor es renuncia. El egoísmo es acaparar. ¿Sí? ¿Por qué digo que el hombre emite un juicio y declara que Dios es egoísta? Porque ¿cuál es la promesa de la serpiente? Seréis como Dios, ¿cierto? Y sabemos que la serpiente también representa nuestros deseos egoístas. Ahí en el hebreo. ¿Cuál es la promesa? Seréis como Dios. O sea que Dios no quiere que yo tome ese árbol porque Él es egoísta. No quiere que yo sea como Él. Dios es egoísta. Sí, es el juicio que se emite ahí. Entre las palabras que se dicen. Dios es egoísta. Me dijo que me iba a morir y resulta que Él se ve que es bueno para alcanzar sabiduría. Me dijo que no lo tocara, pero yo me acerqué y el fruto no le veo con espinas ni nada. ¿Sí? Dios es egoísta. No quiere que yo tome ese fruto. No quiere que yo sea feliz. Pongan ahí cualquier otra frase. Por lo tanto, si Dios es egoísta, Dios no me ama de verdad. Sí, porque Dios es egoísta. Entonces, Dios no me ama. Porque el amor es dar, renunciar. Por lo tanto, Dios no quiere lo mejor para mi vida. Es el juicio que hace el hombre con lo que Dios le dice. Sí, Dios no quiere lo mejor para mi vida. Por lo tanto, Dios me está ocultando información. Porque resulta, ¿sí?, que con ese árbol yo puedo, ¿cierto?, ser como Dios. Y Él me dijo simplemente que no comiera. O sea, Dios es egoísta, no me ama. No quiere lo mejor para mí. Me está ocultando información. Por lo tanto, Dios no es confiable. Y aunque no lo digamos, ese es todo el proceso que pasa cuando desobedecemos lo que Dios dice. Eso es todo lo que estamos declarando con nuestros hechos. ¿Sí? Cuando Dios me dice, no es el tiempo de algo. No, yo veo diferente las cosas. ¿Sí? Yo veo diferente las cosas. Para mí es agradable lo que hago. Bueno. El único juez es Dios. El hombre en la caída se hace juez. Se hace igual a Dios. ¿Y cuál es el problema del hombre? El hombre es finito. Nosotros no tenemos todas las variables. Yo puedo juzgar a Meli, ¿sí? De pronto ella hace algo en Facebook, por ejemplo, y yo la juzgo, ¿sí? Y lo puedo hacer. Pero realmente mi juicio no es verdadero. ¿Por qué? Porque yo no soy omnipresente. Yo no sé si lo que ella hizo, que para mí es malo en ese momento, se desahogó con algo, por ejemplo, ¿sí? Es porque se peleó con su mamá, es porque pasó una situación fuerte en su casa. ¿Sí me hago entender? Yo juzgo lo que veo. Dios es omnisciente y Él juzga todo. Por eso el único juez en la Biblia, ¿quién es? ¿Quién es el juez de los vivos y de los muertos? Jesús, ¿sí? Dios. ¿Qué hace el hombre en el huerto con la caída? Se convierte en juez. Asume una posición que no puede. Porque nosotros no tenemos todas las variables, no somos omniscientes para conocer todas las situaciones. Por eso el único mandamiento en la Biblia es amar, no juzgar. Como Dios no es confiable, ¿sí?, que es el juicio que se emite, el hombre se da cuenta, Dios no es confiable, entonces el hombre debe buscar otra fuente. ¿Qué es lo único que le faltaba al hombre en el huerto? ¿El hombre estaba completo? ¿No es cierto? ¿Qué le faltaba? ¿Qué paso le faltaba? Tomar del árbol de la vida, ¿cierto? ¿Quién es el árbol de la vida? Jesús. ¿Cierto? El hombre no estaba completo, ¿sí? Porque hay unas corrientes que se mueven y que dicen, el hombre debe volver al jardín, debe volver al diseño original. Vuelve al diseño original y queda un hombre incompleto, ¿sí? Queda ya listo para tomar del árbol, pero es incompleto, porque había otro árbol, que es Jesucristo. El hombre debía tomar de Jesucristo. El Espíritu de Dios no habitaba dentro de él. Él tenía una relación con Dios, ¿cómo? Cara a cara, ¿sí? Y Dios lo quería llevar a una relación donde fuera uno con Dios. Que Dios habitara ¿dónde? En Él. Nosotros tenemos ese privilegio, a veces lo menospreciamos. ¿Sí? Nosotros queremos la relación como con Moisés, como con Adán, queremos verte cara a cara.
¿sí? Y Dios dice, pero a ver, ¿sí? Habito en ti. Eso soñaron ellos. Sí, Abraham soñó con este día, con el que el Espíritu fuera derramado en ustedes. Y ustedes siguen soñando con una relación superficial, cara a cara. Claro, porque si yo tengo una relación exterior con Dios, yo puedo dejar a Dios a un lado cuando quiera ir a hacer otras cosas. Pero si el Espíritu de Dios habita en mí, no importa lo que yo haga, Él se da cuenta y Él está en mí. Muy interesante. Ahora, ¿cuál es el engaño? El engaño es Dios no te ama, te falta algo más y Dios no te lo dará. ¿Sí? En otras palabras, tú no vales. O sea, Dios no te ama, te hace falta algo más y Dios no te lo va a dar. Porque es que Él les dijo, miren, la serpiente dijo, serán abiertos sus ojos y serán como Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes son ciegos, ¿sí? Dios los hizo unos seres inferiores. Dios es egoísta y no quiere compartir con ustedes lo que Él es. Tomen de este fruto y van a ser como Dios. O sea, les está diciendo, ustedes no valen. Sí, ustedes son menos. Y el hombre se cree eso, que no vale la pena. Y por lo tanto busca por sus medios ser como Dios. Y la serpiente le ofrece aquello que ya era de él. ¿Recuerdan? La imagen y la semejanza de Dios. Y el árbol de la vida lo iba a llevar a completar el diseño. Entonces tenemos este ciclo enfermizo de la desconfianza. Empieza con Dios no me ama y mi vida no tiene valor. Entonces Dios no me ama. Como Dios no me ama, Dios no es confiable, mi vida no tiene valor. Y como mi vida no tiene valor, algunos piensan que Dios no los ama. Y se vuelve un ciclo que no les permite conocer el amor de Dios. Porque dicen, yo no valgo la pena, ¿sí? Yo no valgo lo suficiente, no soy lo suficientemente espiritual, ¿sí? No, entonces Dios no, ¿qué? No me ama. Y como Dios no me ama, ¿qué pasa con mi vida? No tiene valor. Y si mi vida no tiene valor, entonces... ¿Sí? Y entra en un ciclo absurdo. De decir, mi vida no tiene valor, Dios no me ama. Entonces la historia de la Biblia es Dios buscando al hombre para mostrarle que es amado. Esa es la historia de la Biblia. Dios buscando al hombre para mostrarle que es amado. Génesis 3 a Apocalipsis o Revelación 20. ¿Y nuestro llamado cuál es? Ser habitación de Dios, familia de Dios y uno con Dios. O sea que nosotros somos valiosos porque fuimos creados por Él, porque somos llamados ¿a qué? A ser su habitación, a ser su familia y a ser ¿qué? Su amada. O sea que tenemos valor. Entonces Dios emprende este proceso, ¿cierto? Estoy dando aquí un súper resumen, pero ligado con el tema de hoy. ¿Y con Israel qué hace? La escoge por gracia, la libera de Egipto, le da el tabernáculo, le da la tierra prometida, le da su presencia, le da todas las leyes, le da el sacerdocio para todas las naciones, le da sus tiempos señalados, le da el ser, el linaje de donde iba a nacer el Mesías. ¿Y qué hace Israel vez tras vez? Se aparta de él. ¿Por qué? Porque Dios no es confiable. Israel va tras los ídolos, viola las leyes de Dios, tira todo por la borda. Y esa es la historia del Antiguo Testamento. Este es el tercer ciclo que ya vimos, ¿sí? Dios detrás de Israel, mostrándole, tú eres mi amada, y ella prostituyéndose. Dios detrás de Israel, diciendo, puse el tabernáculo ahí para morar yo en medio de ustedes. Y ella construyendo ídolos a otros dioses. Dios detrás de Israel diciendo, de Egipto llamé a mi hijo, y hablando de Israel. Y Israel renunciando a que son hijos de Dios. No se creen lo que son. ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de todo? Dios no es confiable. Dios no me ama. ¿Cómo yo sé que una persona cree que Dios es confiable o que no? Porque obedece a Dios. Punto. No es porque alce las manos, no es por mucho que cante, que ore, aunque escuche estos temas, ¿cierto? Que se los sepa, que sepa que es casa de Dios, hijo de Dios, no. ¿Cómo sabemos que una persona está perdidamente enamorada de Dios? ¿Porque siente un calorcito? No. Porque su vida refleja que ella cree que Dios, ¿qué? La ama. Y por eso está dispuesta
hasta la vida misma. Así le cueste lágrimas y la vida misma. Porque si Dios me dice, renuncia a esto, yo no voy a decir, pero es que se ve tan bueno. Sí, eso fue lo que hizo la serpiente. ¿Sí? ¿Qué voy a decir yo? Si yo realmente creo que Dios me ama, voy a decir amén. Voy a decir, yo quisiera que nos hiciera esto, ¿sí? Si es posible, pasa de mí esto. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Muy interesante. Dios busca a Israel, la busca. Israel se aparta, ¿cierto? ¿Qué más debe hacer Dios para mostrar a la humanidad que la ama? Yo me imagino a Israel, a Dios gritándole a Israel, ¿sí? A través de su historia, a través de los siglos que componen la historia de Israel. Sí, de ese irse detrás de los ídolos, de ese irse detrás de otras cosas. Y Dios diciéndole, ¿qué más tengo que hacer para que tú entiendas que yo te amo? Porque recuerden, la base de todo es que el hombre no cree que Dios lo ama, ¿sí? Entonces Israel decide mostrar su amor, Dios decide mostrar su amor a Israel, tampoco se lo cree. ¿Qué debe hacer Dios para mostrar a la humanidad que Él no tiene nada que esconder y que es plenamente confiable? ¿Qué más debe hacer Dios para mostrar a la humanidad que ella es valiosa? Porque no se lo cree. Ahí es donde entra el plan de las edades, ¿cierto? Por gracia y por amor, ¿cierto? Un hogar, una familia y una contraparte. Ahí es donde entra la historia de Jesús. Y yo me lo imagino así, es como si en los cielos, en ese punto en la historia se hubiera preguntado, ¿sí? ¿Qué más debo hacer para mostrarles que los amo? ¿Qué más debo hacer para mostrarles que los amo? Les he dado mis leyes, les he mostrado mis secretos. A Moisés le mostré mi tabernáculo, le permití ver cosas celestiales. ¿Qué más debo hacer? Les doy mis leyes para que vivan de una manera de bendición, pero no las obedecen, ¿sí? Me dejan a un lado. ¿Qué más debo hacer? ¿Quién se atreverá a creer que Dios realmente es amor? Es la pregunta que se hace en los cielos. Y ahí se levanta Jesucristo, el Hijo, y dice, yo. Ahí Jesucristo dice, yo voy a cumplir tu sueño, papá. Así me cueste lágrimas y la vida misma. Yo voy a cumplir tu sueño, Padre. Y por eso en Hebreos se habla de Jesús y dice, he aquí yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hablando acerca de Jesucristo. Y yo veo a Jesucristo diciendo, Padre, yo voy a cumplir tu sueño. Así me cueste lágrimas y la vida misma. Y yo me imagino al Padre diciéndole, y así será. Y así será, hijo. Y empieza con todos los temas que hemos visto hasta este punto en el cuarto ciclo. Jesús viene y se presenta ante Israel, ¿cierto? Se presenta ante la humanidad como el templo de Dios, el Hijo de Dios y el amado de Dios. Pero no solo eso, se presenta como la piedra angular, la piedra de un edificio, o sea que me habla de que hay más piedras, ¿cierto? Él se presenta como la primera piedra, quiere decir que hay más piedras. Se presenta como el primogénito de Dios, o sea, el primer hijo de Dios, quiere decir que van a haber más hijos. Y se presenta como el esposo, queriendo decir que ¿qué? ¿Cierto? Que hay una esposa. Y eso es lo que hemos venido explorando en ese ciclo. Jesús viene a cumplir el sueño de Dios, ¿cierto? Viene a mostrarle a la humanidad que ella vale la pena. Dile al que está a tu lado, tú vales la pena, no te duermas. Toma si quieres un poco de gaseosa. ¿Por qué valemos la pena? Porque Dios nos engendró, ¿sí? Porque Dios soñó con nosotros, ¿sí? Porque estamos diseñados para hacer su habitación, porque estamos llamados a ser sus hijos, porque estamos llamados a ser uno con Él. O sea, porque cualquier persona en este planeta vale la pena. Porque todos son templo del Espíritu de Dios. Que aún no haya sido inaugurado el templo es otra cosa. Pero todos son ¿qué? Son templo. Todos fueron creados para ser ¿qué? Habitación de Dios. Todos fueron creados para ser ¿qué? Hijos de Dios. Todos fueron creados para ser ¿qué? Uno con Dios. Un espíritu con Él. Dice el que se une al Señor, un solo espíritu se hace
con Él. Entonces la humanidad, tú, yo, tenemos valor. Pero no nos lo creemos. Porque Dios no es plenamente confiable. O sea, cuando Dios dice, tú vales la pena, y tú dices, pero es que tal cosa, listo. No crees en lo que Dios dice. Y ahí no podemos hacer nada. ¿Sí me hago entender? O sea, no te vamos a convencer, ¿sí? Sí, no te vamos a convencer. Y nosotros usualmente, ¿cómo le queremos mostrar a una persona que vale? Diciéndole, no, pero mira, sí, todo lo que has logrado en tus estudios, mira que tú eres una buena hija. No, eso es basura. O sea, en el fondo eso no llena el vacío de identidad. ¿Por qué vale esa persona la pena? Porque fue engendrada por Dios. Y eso nada lo puede cambiar. ¿Sí? Nada. ¿Por qué vale la pena? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y eso nada lo puede cambiar. Tú puedes ser una buena hija, una mala hija, un buen estudiante, un mal estudiante. Pero nada puede cambiar que tú has sido diseñado por Dios para llegar a ser su habitación. Y por eso las personas que nos rodean tienen valor. Aún aquellas que no nos caigan bien, ¿sí? Aún aquellas que no queramos porque tienen mucho o poco dinero, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el valor de las personas? Que fueron engendradas por Dios, ¿sí? Entonces el hombre emite juicios basados en una mentira, ¿cierto? ¿Y qué viene a hacer Jesús? Viene a romper con toda mentira. Sencillo. Entonces, viene Jesús y viene a romper todos los esquemas. Sí, o sea, el hombre es un hombre de juicios, aceptémoslo. Sí, nosotros estamos inclinados a emitir juicios, a darle valor o quitarle valor a las personas. ¿Qué viene a decir Jesús? Todos son valiosos, porque son habitación de Dios. Están llamados a ser hijos de Dios y están llamados a ser uno solo con Dios. ¿Contra quiénes fue los que más peleó Jesús? ¿Contra quiénes se enojaba Jesús? Contra los religiosos fariseos. Porque ¿qué hacían ellos? Le quitaban valor a las personas. Le decían, tú eres valioso porque ayunas. Tú eres valioso porque oras. Tú eres valioso porque diezmas. Tú eres valioso porque haces cosas. ¿Sí? Tú eres valioso porque te aprendes todos los ritos que nosotros nos inventamos y le agregamos a la Biblia. ¿Sí? Los colocamos a un lado de la Biblia. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo ellos? Le estaban quitando valor a las personas. Le estaban diciendo, tú no vales si no haces estas otras cosas. ¿Sí? Y eso se ve hoy en día. ¿Sí? Tú realmente no eres un cristiano completo si no tienes esta revelación. ¿Y la quieres tener? Compra mi libro. Porque es una revelación tan importante para la iglesia que decidí ponerla en un libro y cobrar por ella. Pero es tan importante. Muy interesante. Te hacen falta cosas. ¿Quieres saber más? Ven a esta escuela. ¿Quieres saber más? ¿Sí? ¿Sí ven por dónde voy? Y Jesús se enojó con ellos. ¿Sí? Les decía, hipócritas, serpientes. ¿Por qué? Porque le estaban robando la identidad a los hijos de Dios. Entonces Jesús viene a colocar todo, ¿sí? Viene a ir en contra de los juicios del hombre. Entonces resulta que tenemos a su primo. ¿Se acuerdan quién es su primo? ¿Quién es el primo de Jesús? Juan el Bautista. ¿Y Juan qué hizo? Dudó de él. Cuando estaba en prisión mandó a preguntar. ¿Cierto? O sea, su primo dudó de él. ¿Y qué hace Jesús? Jesús lo llama el hombre más importante de todos los hombres nacidos. Vienen a decirle, ¿sí? Que Juan manda a preguntar esto. Y luego cuando se van los mensajeros, delante de todos dice, de cierto les digo que Juan es el hombre más importante sobre esta tierra, que jamás haya pasado sobre esta tierra. Tremendo. ¿Y él qué? Dudó de él. Una mujer que había vivido con 5 hombres diferentes y ahora estaba con otro. Estaba adulterando. Estaba con uno que no era marido de ella, era marido de otra. Jesús le ofrece agua de vida.
La ve sin valor al lado de un pozo. ¿Y qué hace Jesús? Uy, mujer pecadora, horrible. No. ¿Sí? Una mujer por la que nadie daba nada. Y él llega y le ofrece agua de vida. No escogió a la mujer más llena del Espíritu Santo, ¿sí? Coge a una persona que ha pasado por relaciones con un corazón quebrantado y demás. Y le ofrece el agua de vida. Unos pescadores por quienes nadie daba ni un peso. ¿Jesús qué hace? Los hace sus discípulos. ¿Sí ven? O sea, él va en contra de los juicios de los hombres. Es hermoso. Un recaudador de impuestos, sí, que era considerado un traidor, porque ellos estaban bajo el Imperio Romano. Entonces, que una persona de ellos recaudara impuestos para el Imperio Romano era un acto de traición para ellos. Era excluido socialmente. Jesús se encuentra con uno de ellos y lo hace su discípulo. Todo esto lo pueden ver leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se encuentra con una mujer, ¿cierto? Que van a apedrear por adulterio. ¿Qué hace Jesús? La libera, la perdona y le dice, vete y no peques más. No la desecha. A pesar de que todos esos hombres que estaban ahí ya la habían desechado y estaban dispuestos a matarla. Se encuentra con un pequeño, un hombre llamado Zaqueo, que para muchos era un saqueador. ¿Y qué hace Jesús? Come en su casa y lo salva. Un hombre que para los de su época no valía la pena, ¿sí? Que era un ladrón. Un centurión romano le pide ayuda, o sea, un centurión romano de aquellos que oprimen al pueblo de Dios, de aquellos que invadieron su nación, de aquellos que los tienen oprimidos. ¿Y qué hace Jesús? Lo ayuda sin ninguna condición. Sí, él rompe los esquemas del hombre, rompe los juicios del hombre. Una mujer, ¿cierto? Inmunda, por la que nadie daba un peso, ¿sí? Tenía un flujo constante de sangre y demás. Se atreve a tocar su manto. ¿Qué hace Jesús? La salva y la sana. O la sana y la salva. Un joven rico y superficial al que todos menosprecian. Y lo primero que se nos dice es que Jesús lo miró y lo amó. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Siempre nos acordamos de la última parte, que se fue triste y demás. Pero Jesús lo primero que hizo cuando lo vio, ¿qué fue? Dice, Jesús lo vio y lo amó. ¿Cierto? El único discípulo que lo negó 3 veces y maldiciendo. Y es el primero al que Jesús llama con nombre propio. Búsquenme a los discípulos y a Pedro. Después de la resurrección. Una mujer, ¿cierto? Que por el machismo de su época era tenida en baja estima. Y es la primera en ver a Jesús resucitado. Y es muy hermoso. Porque la relación con Dios, según el relato de Génesis, ¿cierto? Se pierde en medio de un huerto. Y es en un huerto donde Jesús aparece resucitado. Ella lo confunde con el jardinero, ¿recuerdan la historia? Se dice que cree que es el jardinero y le dice, Señor, si tú sabes dónde escondieron el cuerpo de Jesús, dímelo. Y cuando ya se da cuenta de que es él, se abalanza a abrazarlo y él le dice, no, espérate, todavía no. Sí, se pierde en un huerto y la relación con Dios se recupera en un huerto. ¿Sí? La mujer, ¿sí? Que es la protagonista del relato de Génesis 3 en la caída, es la protagonista en la redención. ¿Sí? Es la primera en escuchar de nuevo la voz del Creador, en tomar de nuevo del árbol de la vida. Muy interesante. Un perseguidor y asesino de cristianos, y Jesús lo llama a ser uno de sus más grandes apóstoles, Pablo. Una mujer, ¿cierto? Que se atreve a desperdiciar un perfume muy costoso y lo echa en la cabeza de Jesús. Qué acto tan extravagante y desmedido, qué desperdicio. Hasta los discípulos la juzgaron. ¿Y qué hace Jesús? Se asegura que hasta este día todos conozcamos su historia. Es hermoso. Sí, un hombre leproso, que nadie se le acercaba porque les daba miedo, porque la mayoría pensaba que la lepra, ¿sí?, se podía transmitir con solo tocarse. Jesús, ¿qué hace? Lo toca, lo sana.
se presenta un tal Judas que algún día lo iba a traicionar. ¿Y qué hace Jesús? Lo hace su discípulo. Va más allá, le da la administración de los bienes del grupo. Una gran multitud se encontraba reunida y se hizo tarde. Y los discípulos dijeron, bueno, mándalos a su casa para que cada quien vaya y coma en su casa. ¿Y qué hace Jesús? Los alimenta. Una pobre viuda echa 2 insignificantes monedas como ofrenda en el templo, después de que han venido los más ricos y todos a echar y echar un montón de dinero. Y Jesús la lava y hasta hoy su historia se continúa contando. Una pareja se queda sin vino en el banquete de su boda. Jesús suple la necesidad. O sea, ¿por qué creen que esas historias están ahí en nuestras Biblias? ¿Son solo relleno? Jesús está mostrando que Dios es confiable y que el hombre tiene valor, a pesar de que nosotros, y en especial los que dicen conocer a Dios, le quieren quitar valor al hombre. Él lava, ¿cierto? Lavar los pies era algo que hacían los esclavos. O sea, solo lo hacían en las casas donde tenían mucho dinero, tenían un esclavo, y lo colocaban al esclavo a que les lavara los pies a los invitados, mientras todos continuaban hablando y cenando. Lo cual es muy chistoso. Imagínense aquí nosotros allí sentados ustedes y alguien ahí pasando por debajo de las mesas, ¿sí? Lavando tus pies. Porque usaban eran sandalias, se metía la arena y demás. ¿Qué hace Jesús? Lo hace para sus discípulos, incluido Judas, incluido aquel que lo traicionaría y que él sabía que lo iba a traicionar. ¿Qué hace Jesús? Nos quita toda excusa para no amar. No, es que esta persona me hizo de malas. Sí, o sea, ama sin condición. Perdona 70 veces 7. Entonces algunos cogen la calculadora y multiplican y llevan un registro. Ya le perdoné 1, ya van 10. Esta es la última vez que lo perdono porque ya vamos llegando. No, Dios está hablando de principios, no de que cuentes. Dios le estaba transmitiendo a Pedro un principio. Perdona siempre. Cuando un hombre se acerca a preguntarle, Jesús, ¿a quién debo amar? ¿Qué es lo que debo cumplir de la ley? ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben qué responde este hombre? ¿Y quién es mi prójimo? Sí, el hombre busca siempre una condición. Busca emitir un juicio, busca zafarse de. ¿Y Jesús qué le dice? Ahí es donde Jesús le cuenta la historia del buen samaritano. Y a la final nos le da una respuesta. Le dice, ¿quién fue el prójimo del que estaba en necesidad? Y el hombre le dice, el que lo ayudó. Y Jesús termina diciéndole, ahora ve tú y haz lo mismo. Porque el hombre es religioso, es horrible, es inmundo por causa del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Quiere excusas para hacer lo malo. Quiere excusas para no obedecer a Dios. Pero es que tal cosa, pero es que tal otra. Ama sin condición. Pero es que esa persona es pecadora. Ama sin condición. Pero es que Dios me ha pedido que haga esto y yo no lo quiero hacer. Entonces Dios no es confiable para ti. Punto. O sea, la vida con Dios es muy sencilla. Sí, se los digo. La vida con Dios es muy sencilla. ¿Sí? Seguir a Jesús es sencillo. ¿Qué debes hacer para seguir a Jesús, Salo? Seguirlo. ¿Cierto? Lo tenías ahí. O sea, está. ¿Qué empieza a hacer? O sea, sí, o sea, si yo te digo sígueme y empiezo a caminar fuera de este recinto, ¿tú qué haces? Tú te sientas ahí con tus amigas y sacan y escriben, Jorge dijo sígueme. ¿Qué habrá querido decir? Vamos a ver en el español original.
sígueme, del verbo seguir. Wow, ¿qué habrá querido decir con esto? Uy, Jorge, dame revelación acerca de esto, por favor. Y yo estoy por allá caminando, ya voy por el parqueadero y tú ahí, ¿qué hacemos? No, uy, gracias por esta palabra que me has dado. Dame las fuerzas para cumplirla en mi vida. Señor, por favor, fortaléceme, ayúdame a seguirte, te lo suplico. Jorge, dame las fuerzas. Y Jorge ya va por allá en la avenida. O sea, si yo te digo sígueme, ¿qué debes hacer? ¿Cierto? Si no lo haces es porque no crees que yo soy confiable. No crees que yo te amo. ¿Sí? Si yo le digo a mi hijo, a Joshua, mi amor, no vayas a tocar la estufa. Y no me pongo a explicarle acerca de, ¿sí?, cómo funciona el calor y qué pasa cuando la persona lo toca. ¿Sí? Él tiene una decisión que tomar. Creer que yo soy confiable, que yo lo amo, que quiero lo mejor para su vida. Y decir, así yo vea la estufa como agradable, está con una luz ahí hermosa y preciosa, yo creo que mi papá me ama. Y a pesar de lo que mis sentidos ven, como yo no soy Dios, no soy infinito, no puedo emitir un juicio acerca de eso. Entonces, a pesar de que no entienda en este momento, sé que lo mejor es no tocarla. O mi hijo puede ir allá, tocar la boquilla y luego salimos para urgencias. Ya, esa es la historia de nosotros. Sí, esa es la historia de nosotros. Dios nos dice, tal cosa déjala, tal cosa hazla, tal cosa. Y nosotros, ¿qué empezamos a hacer? Nos quedamos sentados ahí. Bueno, ¿qué habrá querido decir Dios? ¿Cómo nos zafamos de la responsabilidad en lo que buscamos hacer? Empezamos a juzgar la palabra que Dios ha hecho. Y Dios lo que dice es, obedece. O sea, da. Yo te amo, Dios, ayúdame a amarte más y más. Obedece. ¿Sí? ¿Quieres amar a Dios? Va más allá de cantar, de lagrimear, de orar. Es obedecer, punto. Dios te dice, deja tal cosa, tú la dejas. Dios te dice, haz esto, dale a esa persona, tú le das. ¿Será que le debo dar? Primero voy a investigar toda su vida, a ver que no se vaya a gastar este dinero en cosas que no son. Y empiezas, disertas y todo, y ya la persona se fue. Y luego tú dices, debí haberle dado algo. O sea, con Dios las cosas son muy sencillas. ¿Sí? Y eso demuestra si nosotros realmente creemos que Dios nos ama. Entonces, por eso cuando a mí una persona me dice que ama a Dios, pero su vida ¿sí?, no va de acuerdo con, yo me doy cuenta de que tiene un conocimiento muy superficial de la Biblia y de lo que es amor. Porque el amor no es, yo amo a Dios tanto, yo cuando estoy en su presencia lloro, ¿no? El amor a Dios se ve en las pequeñas cosas del día a día, en la obediencia. El amor a Dios, ¿saben cuándo se ve? No se ve en los encuentros que hacemos, ¿sí? No se ve cuando vamos de pronto a otra ciudad, no se ve cuando vamos a algún evento, ¿sí? Cuando nos quedamos en una noche de vigilia o intercesión, ¿sí? El amor de Dios se ve cuando Él responde a nuestras oraciones. Nosotros le decimos, Señor, enséñame a amarte más y más. Y a la semana, a las 2 semanas o al mes, Él te dice, renuncia a esto. Y tú, pero, es que ¿qué tiene de malo? Pero, se ve tan agradable, pero. Ahí es donde realmente se ven nuestros actos de adoración a Dios. Es muy hermoso. Miren, su discípulo, Judas lo traiciona, va hasta el huerto, ¿cierto?, de Getsemaní. Lo va a entregar para que se lo lleven, para que sea torturado y asesinado. Y Jesús lo llama a su amigo. Amigo, lo que has venido a hacer, hazlo. Jesús vez tras vez ama sin condición. La gente ve un montón de pecadores a su alrededor, ¿sí? Uy, es que esa gente en mi colegio, esa gente en la universidad, esa gente en el trabajo, esa gente. Y Jesús muere por todos ellos. ¿Sí? Porque todos son valiosos. Aún las personas que nosotros consideramos que no valen la pena son valiosas. Y eso quebranta todas nuestras estructuras. Porque nosotros siempre queremos justificar el pecado, el no amar. Y Dios dice, el juicio déjamelo a mí. Júzgate a ti mismo. Un ladrón, ¿cierto?, que para la sociedad no merecía continuar vivo. ¿Qué hace Jesús? Le dice que va a estar ese mismo día con él en el paraíso. Un incrédulo que dice que hasta no ver a Jesús por sí mismo y tocar sus llagas y meter su mano en su costado, no va a creer en él.
Jesús, ¿qué hace? Se le aparece y le dice, a ver, tóqueme pues. Aquí estoy. No lo desecha, ¿sí? No dice, uy, pero mucho incrédulo. Dice, aquí estoy. Eso es lo que necesitas realmente, aquí estoy. ¿Esta es tu excusa? Aquí estoy. O sea, ¿cuál es tu excusa? ¿Sí? Jesús viene y quita todas las excusas. ¿No? Él quería una excusa para volver atrás. Él quería una excusa para salirse del grupo. Él quería una excusa para no ser más un discípulo. Y Jesús le dice, a ver, aquí estoy. Pero ¿sabes algo? Bienaventurados aquellos que no van a ver y van a creer en mí. Como nosotros. O sea, dice, más felices van a ser ellos, que van a tener una relación interna conmigo. Tremendo. Si Jesús ve valor donde nadie más lo ve, ¿sí? Y nos llama a hacer lo mismo. O sea, ¿por qué creen que están esas historias ahí? Jesús está dejando ejemplo, Dios está dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es lo que nos dice Primera de Pedro, ¿sí? Por esta razón sufrió Jesucristo, para que sigamos sus pisadas. La mentira más grande de todos los tiempos. Jesús fue a la cruz para que tú no tengas que ir. Mentira, Él fue a la cruz para dejarte ejemplo. Porque por eso Él te dice, toma tu cruz todos los días y sígueme. Eso lo hemos visto en el primero, segundo, tercer ciclo. Debemos amar sin condición y perdonar aunque tengamos la razón. ¿Sí? Y vez tras vez, mire, Jesús nos ve con valor, ¿cierto? Y le da valor a todos los que nos rodean. ¿Sí? Aquellos que otros hombres desecharían y desechan, ¿qué hace Jesús? Les da valor. Aquellos que dicen, pero yo no valgo la pena, Jesús les dice, tú vales la pena. ¿Sí? Aquellos que no saben si Dios es confiable, ¿qué viene a hacer Jesús? A mostrarles que Dios es confiable. Aquellos que no están seguros si Dios los ama, ¿qué viene a hacer Jesús? Viene a mostrarles el amor de Dios. Con esta pregunta abrimos hoy. ¿Cómo muestra que Dios nos ama? ¿Verdad? ¿Cómo muestra Dios que nos ama? Perdón. ¿Cómo muestra Dios que nos ama? Y nosotros tenemos unas respuestas que son pasajeras. Los sentimientos, yo siento que me ama. Eso es pasajero. ¿Sí? Porque yo a veces siento ganas de salir de la casa y a veces siento unas ganas de quedarme. No sé si a ustedes les pasa. A veces siento ganas de salir de mi cama y a veces siento unas ganas de quedarme en la cama. A veces siento unas ganas de trabajar y otras veces no siento ganas de trabajar. Pero igual tengo que trabajar. Sí, a veces siento ganas de no pagar un recibo, pero si no lo paga me cortan la luz, entonces lo debo pagar. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo muestra Dios que nos ama? Porque yo siento que me ama. No, eso no es confianza, es pasajero. Porque Él me puso mensajes bonitos en la Biblia y la Biblia es una carta de amor para mí. Oye, ¿si has leído la Biblia? Porque ahí matan niños, matan mujeres, hay violaciones. Lee la Biblia, ¿sí? En su contexto, ¿sí? No las camisetas y las canciones que te venden. O sea, ¿cómo sé que Dios me ama? No, porque la otra vez oré y sentí un calorcito y yo decía, ese es el amor de Dios. No. Eso fue un calorcito que sentiste. Pero puede que esta noche te toque hacer una vigilia y orar toda la noche y no sientas nada sino frío y hambre como ahora. ¿Y eso cambia que Dios te ame? O sea, nosotros siempre ponemos el amor de Dios en cosas que son pasajeras. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque hoy me dio un día tan bonito. O sea, que el día que llueva Dios no te ama. El día que sea nublado Dios no te ama. ¿Cómo sé que Dios me ama? No, porque me da una relación tan bonita, un matrimonio tan bonito con mi esposa. O sea, que el día que nosotros nos peleemos, Dios no me ama. ¿Sí ven? ¿A dónde voy? No, porque se mejoró la situación en mi casa. Mis papás ya se tratan bien, ya me tratan bien a mí. Por eso sé que Dios me ama. No, el día de mañana tu papá se le vuela la teja y se va. El día de mañana tu mamá te trata mal a ti o trata mal a tu papá. O sea, ¿sí me hago entender? Tú no puedes basar el amor de Dios en cosas que son pasajeras, circunstanciales. No, Dios me ama porque encontré un lugar para parquear. Y en serio que hay gente que dice así, Dios es tan bueno conmigo. Y el día que no encuentres el lugar para parquear. Porque medimos el amor de Dios con cosas que son pasajeras y no miden su amor. ¿Cómo mides el amor de Dios? ¿Cómo sé que Dios, cómo nos muestra Dios que nos ama? ¿Por la salud? Eso es pasajero. El día de mañana, donde llegases a caer enfermo, entonces Dios ya no te ama. Entonces Dios no amó a Timoteo porque sufría del estómago. Dios no amó a Pablo que tenía aflicciones en su cuerpo.
Dios no amó a los apóstoles que fueron torturados, no amó a Pedro, que fue crucificado de cabeza, según nos dicen los registros históricos. No amó a los cristianos que fueron tirados a los leones para que fueran descuartizados vivos. Pero no, sí, Dios me ama porque tengo salud, no. Todo eso es pasajero. ¿Cómo muestra Dios que nos ama? ¿Por las finanzas? No es que mi familia es bien y venimos de una situación muy buena económicamente, vamos, ¿sí? No, o sea, ni lo uno ni lo otro. Yo no puedo medir el amor de Dios por eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana hay una crisis financiera, perdemos todo y entonces Dios no me ama. O sea, ¿sí ven a lo que voy? Nosotros siempre queremos poner otras fuentes, queremos decir, ¿sí? Queremos ver la relación con Dios muy superficial. Dios me ama por esto, Dios me ama por esto. Y eso es pasajero. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cuál es la base para saber que Dios nos ama? Pues si realmente creemos que Dios es confiable, vamos a confiar en lo que Él ha puesto en la Biblia. ¿Y qué ha puesto en la Biblia? Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor para con nosotros en que mi familia está unida. No. Dios demuestra su amor para con nosotros en que tenemos dinero. No. Dios demuestra su amor para con nosotros en que tengo un techo donde dormir esta noche. No. Dios demuestra su amor para con nosotros, ¿sí? En que voy a comer ahorita en 5 minutos. No. Dios demuestra su amor para con nosotros en que tengo salud. No. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, tú mañana se te puede morir, Dios no lo quiera. No señalo a nadie porque susceptibilidades. A ti, allá, baño, cualquier el día de mañana se te puede morir toda tu familia. ¿Sí? ¿Y Dios no te ama? Dios me ama. ¿Yo por qué estoy seguro del amor de Dios? Porque Cristo murió por nosotros. ¿Yo por qué estoy seguro de que Dios me ama? Porque Cristo murió por nosotros. ¿Sí? O sea, yo no confío en mi santidad. ¿Sí? Yo no confío en mi pseudo santidad. Yo no confío en mis obras. Yo sé que Dios me ama porque Cristo murió por nosotros. Y es hermoso. Por eso 1 de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Efesios 5:2-25. Anden en amor así como también Cristo los amó y les hizo sentir calorcitos lindos y les mandó mensajes de amor en la Biblia. No, anden en amor así como Cristo también los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. O sea, ¿por qué yo sé que Dios me ama? Porque Cristo murió por mí. No porque me vaya bien o mal en el trabajo, no porque me suban o no me suban el sueldo, no por lo que las circunstancias, no por el clima, no porque logré encontrar un lugar donde parquear. Dios me ama. ¿Y por qué lo sabes? Porque siendo un pecador, Cristo murió por mí. Porque Cristo se entregó por mí. 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor. Miren, y está Juan explicándolo. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que ¿qué? Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo como propiciación, ¿cierto? Como sacrificio, como ofrenda por nuestros pecados. Entonces Jesús viene a mostrar el amor de Dios por medio de un simple acto, su muerte. ¿Sí? Eso es todo. ¿Sí? Y eso es mucho, porque pasó mucho, pero ¿sí me va a entender? Y nosotros a veces, muchos pasan su vida preguntándose, ¿Dios me ama o no me ama? ¿Tú crees que Cristo murió por ti? Sí. Ah, bueno. Dios te ama. Punto. Pero es que me va mal. Lo siento, pero bíblicamente hablando, Cristo murió por ti. El más grande acto de amor en la historia de la humanidad, en la historia universal. Por eso yo sé que Dios los ama, chicos. Pero es que amanecí como deprimido y como... Eso no cambia el hecho de que Él murió. ¿Sí? O sea, Jesús dio hasta su último aliento para que tú creas esto. Dios te
ama. Y miren que esto es contra lo que nosotros luchamos casi que toda la vida. Muchos luchan, ¿sí? Y es algo que se repite desde pequeños. Dios te ama, ¿cierto? Dios te ama, sí, Dios te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Pero a veces basamos nuestro amor, el amor de Dios para con nosotros en otras cosas. En cómo está mi familia, cómo están las cosas. Y empezamos a juzgar a Dios. Igual que pasó en el huerto. Bueno, pero si Dios me ama, si Dios ama a la humanidad, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente? Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. ¿Sí? Cristo murió por nosotros. No dice Dios nos ama y por eso pasan cosas buenas. Dice, Dios nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque Cristo murió por mí. ¿Cómo puedo sentir el amor de Dios esta semana? Porque Cristo murió por mí. ¿Cómo puedes sentir el amor de Dios hoy? Cristo murió por ti. ¿Sí? ¿Cómo puedes sentir el amor de Dios dentro de 10 años? Cristo murió por ti. Lo que pasa es que les puse una pregunta capciosa. Les dije, ¿cómo puedes sentir que Dios te ama? No puedes. Lo sabes. Es una certeza, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo puse una pregunta capciosa. Porque cuando lo pensamos bien, o sea, ¿cómo puedo sentir que Dios me ama? No puedes, pero lo sabes. Puedes tener la certeza de que Dios te ama. Moni, Dios te ama. No importa la situación a tu alrededor, Dios te ama. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti. ¿Cómo puedes sentir el amor de Dios dentro de 50 años? Cristo murió por ti. ¿Sí? Y espero que en 50 años no estén preguntándose todavía si Dios los ama. Sería muy triste. Sí, Señor, impregna esto en nuestros espíritus. O sea, Jesús dio hasta su último aliento para que nosotros creamos esto, que Dios nos ama. Y es un hecho, que ninguna circunstancia lo puede cambiar. Ni siquiera Satanás puede venir a quitarnos eso. Porque es un hecho que ya fue, es y será. O sea, Jesús murió en la cruz. Murió por ti, murió por mí, murió por nosotros. ¿Sí? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Nada puede cambiar eso entonces. Por eso es que ni lo alto, ni lo profundo, ni el pasado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ninguno puede viajar en el tiempo, ninguno puede devolver el tiempo, ninguno puede impedir que Jesús muera por nosotros. Por eso es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Dónde es el amor de Dios? En Cristo Jesús. Y nadie te lo va a poder arrebatar. Nada ni nadie. ¿Sí? Ahí empezó a cantar. Bueno, entonces este es el juicio. Dios es egoísta. ¿Qué viene a hacer Jesús? ¿Cierto? Viene a mostrarnos que Dios renunció hasta el último aliento por ti y por mí. Dios no nos ama de verdad. Viene a mostrarnos Cristo que Dios es amor y por eso envió a su Hijo. Dios no quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para tu vida, su voluntad. ¿Pero por qué si no entiendo la voluntad de Dios? Porque Él es omnisciente. Él ve todas las variables que tú no ves. Pero yo no veo nada de malo en esta relación. Pero yo no veo nada de malo en este negocio. Pero yo no veo nada de malo en hacer esta sociedad. Pero yo no veo nada de malo. Y caemos otra vez en la dinámica del huerto, de la caída de la serpiente. Jesús es la verdad, ¿cierto? Ahí decía, Dios nos está ocultando información y Jesús viene y se presenta como la verdad. Dios no es confiable y Jesús dice, yo soy el camino y la vida. Dios es confiable. Y restaura el ciclo divino de confianza. Dios me ama y mi vida tiene valor. Dile que está a tu lado, Dios me ama y mi vida tiene valor. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la muerte de Jesús? Nos recuerda el amor de Dios. Y por eso Él nos dejó la cena. Y ahí tienen que sonreír porque, ya vamos a comer.
En 1 Corintios 11:26 dice, de la misma manera, Jesús tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. ¿Qué proclamamos con la cena? ¿Por qué tomamos pan y vino? O sea, ¿se lo han preguntado? Y a veces nosotros, como que cada semana tomamos el pan y el vino y como que se ora por cosas diferentes, ¿no? Y que esto sea salud para mi vida y que esto sea yo no sé qué, y cosas bonitas y demás. Pero eso no es lo que dice la Biblia. O sea, ¿por qué tomamos el pan y el vino? Proclamar la muerte de Jesús. ¿Y qué nos recuerda la muerte de Jesús? Que Dios nos ama. ¿Sí? ¿Por qué tomamos la cena? Para recordar que Dios nos ama, porque se nos olvida. ¿Y hasta cuándo lo debemos hacer? Hasta que Él venga, dice ahí. Lucas 22:19-20. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Y de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. O sea, cada vez que nosotros cenamos, estamos anunciando el amor de Dios por la humanidad. Estamos anunciando que Jesús estuvo en esa cruz, ¿cierto? Derramando hasta su última gota, hasta la última gota de plasma, de sangre, hasta su último, ¿qué? Aliento. O sea, miren lo que dice en las Escrituras, que es hermoso. Dice, suspiró y entregó, ¿qué? Su espíritu, dice. O sea, lo último que se nos dice de la muerte de Jesús no es que hablara, no es que derramara sangre. Se dice que lo último que Jesús hizo fue dar su último aliento. Porque Él lo dio todo por ti y por mí, por nosotros. Entonces nunca te atrevas a dudar del amor de Dios. No tienes derecho. O sea, si dices que crees en Dios y crees en lo que la Biblia dice acerca de Él, lo que Jesús dice acerca de sí mismo, no tienes derecho a dudar del amor de Dios. Dios te ama. ¿Cómo lo sé? Porque en esa cruz Él dio hasta el último aliento por nosotros. Hasta por ti. Dile que está a tu lado, hasta por ti. Sí. Hasta por las personas que nos encontramos afuera y que a veces sospechamos que nos van a robar. Sí. Hasta por aquellos que sí roban. ¿Sí? Hasta por aquel profesor que me la tiene montado, que no me permitió pasar y no tiene en cuenta todo lo que le costó a mi familia pagar ese semestre. ¿Sí? Hasta por él, Cristo dio el último aliento. Porque Él murió por toda la humanidad. ¿De tal manera amó Dios a los escogidos? No. ¿Qué dice el versículo? Porque de tal manera amó Dios a los jóvenes que van a un grupo de jóvenes, escuchan estas enseñanzas por internet. No. De tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? Entonces, ¿qué vamos a recordar ahora con la cena? Por eso hay pan, por eso están sirviendo una representación de jugo de uva. Cada vez que ustedes tomen la cena aquí en la congregación, entre nosotros, así sea, así no sea una cena, así sea el bocado de pan y el bocado de vino, ¿cierto? Pero sí, igual recuerden la esencia, el amor de Dios por mí, por nosotros. Dios te ama, ¿sí? Y nos quita toda excusa. Pero es que mi familia, no, Dios te ama. Pero es que tal cosa, no, Dios te ama. Pero es que la relación, no, Dios te ama. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree.
El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.